Vamos a comenzar con el mensaje de este día. Con el favor de Dios vamos a estar revisando un tema que se titula Jesús es el camino al cielo, o Jesús el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el verso 6, dice la palabra de Dios. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, dice Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Vamos a hacer una oración. Si podemos ponernos de pie un momento para orar a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque venimos ante ti con un corazón sincero, con un corazón agradecido, con un corazón que desea escuchar tu palabra. Padre, alúmbranos en esta tarde acerca de tu palabra, acerca de tu verdad, acerca de tu persona perfecta, hermoso, glorioso. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a comprenderte, a conocerte, porque dice tu palabra que no nos gloriemos en otra cosa más que de conocerte y entenderte, que podamos hoy conocerte un poco más. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a tomar asiento. Entonces, nos dice aquí la palabra que Jesús les habló a sus discípulos y les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es que en realidad muchas veces nosotros podemos pensar hoy en día, cuando pues agarramos un carro o de repente vamos en una aplicación como pues para que nos lleve a nuestra casa y pedimos un carro para que nos lleve, y bueno, vamos viendo ahí la ruta que va siguiendo y vamos también a veces preguntándole al mapa y le decimos: oye, ¿cómo llego a tal lugar? E inclusive hoy en día hasta te ponen diferentes rutas, te puedes llegar caminando por estas calles y te vas a hacer tantos minutos, y en realidad es muy efectivo, muy exacto. Muchas veces nosotros tuvimos la oportunidad de acudir a veces a otros lugares que cuando viajamos, y de repente pues decíamos: bueno, ¿cómo vamos a llegar a tal lugar? Y me dice mi hijo: pues pregúntale ahí al mapa, ¿no? Y yo decía: bueno, pues ¿cómo? Cuando yo viajaba hace muchos años, pues ibas y pues no, pues era preguntar necesariamente a alguna persona: oiga, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Ibas y manejabas en un lugar desconocido, no sabías cómo llegar. Pero hoy en día, aunque estés en otro país, tú te acercas al celular, le preguntas en el mapa: oye, ¿cómo le hago? E inclusive te dicen: bueno, si tomas un taxi, te va a dejar y te va a cobrar hasta tanto, hasta te dicen las tarifas. Si tomas a pie, vas a llegar en tanto. Si tomas el camión, tienes que tomar este camión en tal lugar. Estábamos en un país e inclusive nos decía qué rutas disponibles habían y cuánto se hacía cada ruta y en cuánto tiempo iba a pasar un camión. O sea, ya decía: hasta en 6 minutos llega el siguiente camión. Es impresionante hoy en día la cuestión de las rutas. Y si vas en el carro, pues te dice exactamente, te lleva la pantalla y te va llevando. Hay personas que hoy en día ya no saben ni siquiera manejar si no llevan el navegador, ¿sí? O sea, ya no pueden ni siquiera manejar, agarrar un carro si no es con la ayuda de un navegador, porque te va llevando punto a punto. Entonces, realmente vemos que hoy en día se ha puesto como la forma preferida de llegar al destino, como a mejor le parezca a uno. Tenemos muchas opciones para llegar al camino, y muchas veces, inclusive hay un dicho por ahí que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? O sea, hay muchas personas que hoy en día piensan que cuando quieren ir al cielo, quieren morir y quieren ir al cielo, pero en realidad piensan que el destino eterno es como llegar hoy en día al mapa, ¿no? O sea, como decir: bueno, pues voy a agarrar y puedo llegar por este medio, por este medio, por este medio o por este medio. Pero quiero decirte que aquí en Juan 14:6, si nos lo podemos volver a poner, así nosotros tenemos libertad de elegir diferentes caminos, pero aquí quiero enfatizar mucho que Jesús no nos está dando esa opción, ¿verdad? O sea, pongo el contexto de nuestra cultura,
porque a veces pensamos que todos los caminos nos van a llevar, pero aquí Jesús dice algo diferente. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿sí?, la verdad y la vida. Y después se pone por si no quedara muy claro, nos dice algo muy exclusivo. Dice, nadie viene al Padre, ¿qué?, sino por mí. O sea, aquí no nos deja lugar a dudas Jesús, que nos está diciendo, solo hay un camino. Solo hay un camino al Padre, solo hay un camino a la vida, solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay un lugar donde hay vida. Ese lugar o esa persona está en Jesús, ¿sí? Entonces, realmente es algo muy claro después de algunos momentos desorientadores. Según Juan 13, la noche antes de ser crucificado, Jesús dijo a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría y que estaba a punto de dejarlos solos, y Pedro que lo negaría. Sí, o sea, si tú revisas en tu Biblia después en casa, lo puedes checar. Ahí Jesús en Juan 13, un capítulo antes de lo que estamos leyendo, Jesús anuncia perfectamente que Él va a morir, que lo van a traicionar y que Pedro, inclusive, lo va a negar. Solo puedo imaginar cuán desorientados, confundidos, desesperados debieron sentirse los discípulos cuando, pues, todo esto, lo que habían, en un momento dado, ellos habían arriesgado sus vidas, pues ellos veían que todo lo que ellos habían construido durante esos 3 años y medio al lado de Jesús, recordemos que cuando tú te convertías en un discípulo de un maestro en ese tiempo, era abandonarlo todo. O sea, inclusive vemos que los apóstoles habían abandonado sus propias familias, habían abandonado sus trabajos, habían abandonado su casa, habían hecho todo por estar con el maestro. No era solamente como hoy en día decir, bueno, voy a congregar una iglesia. Ok, te vienes a congregar una iglesia y es una parte importante, una decisión importante en tu vida, pero sigues en tu casa, tienes tu mismo trabajo o tienes tu misma escuela o tienes tus mismos quehaceres. Puedes dedicarte a lo que tú decidas hacer en la vida. ¿Sí? Pero el hecho de convertirte en un discípulo de Jesús, cuando Jesús le dice a Mateo, sígueme, Mateo dice que él se paró del banco de los tributos y lo siguió. ¿Qué significa eso? Que Mateo renunció en ese momento y dijo, ustedes ya no me vuelven a ver más. ¿Sí? Pedro dejó a su familia. Podemos ver que inclusive Pedro tenía familia, o sea, ya había hecho él, había formado una familia, dejaron todas sus cosas. Inclusive los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué vamos a obtener? ¿Sí? Porque de repente ellos decían, bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando tú te vayas, Jesús? Y cuando Jesús les dice, yo me voy, como que ellos dijeron, bueno, pues entonces todo lo que hemos construido este tiempo, en aquel tiempo era muy importante, porque decían, bueno, yo dejo todo, pero el hecho de que yo tengo este maestro, después a mí me va a avalar de que yo fui criado con este maestro. Por ejemplo, Pablo, él dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel. O sea, tú tenías la enseñanza directa de esa escuela y tú podías decir, yo soy un egresado, por decirlo así, yo soy criado a los pies de este maestro. Yo tengo la enseñanza de Sócrates, yo tengo la enseñanza de Platón, yo tengo la escuela de Aristóteles, yo escuché directamente de la boca de Jesucristo sus enseñanzas. ¿Sí? Pero de repente cuando Jesús les dice, yo ya me voy, como que ellos dicen, bueno, entonces, ¿a dónde vamos? O sea, no pensábamos que esto fuera tan rápido, se fuera a acabar. Pensábamos que esta escuela iba a durar años. Pensábamos que esta escuela iba a durar de aquí a que Jesús se hiciera anciano, que ya nos transmitiera un conocimiento y pudiéramos tener una escuela y tuviéramos ya algo formado. ¿Sí? Pero de repente Jesús les dice, me voy. Y cuando ellos piensan en esto, ven que todo se derrumba a su alrededor. Imagínate las palabras tan reconfortantes cuando Jesús empieza a hablar acerca de este texto. Jesús ofrece una profunda seguridad para aliviar los mayores temores de los discípulos. Su separación, en primer lugar, Él les hace ver que sería temporal. Su reencuentro iba a ser eterno y Él, Jesús, iba a regresar a buscarlos. Vamos a ver Juan capítulo 14, verso 1 al 6. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que si así no fuera,
yo os lo diría. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Fíjate lo que sucede aquí. Después de consolar a sus discípulos con la seguridad de su regreso, no solo en su resurrección, sino también en su segunda venida y reunión eterna, Jesús pronunció las palabras para aliviar su desorientación. Vamos a regresar al anterior. Dice: sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿sí? No solo saben a dónde voy, también saben la manera de llegar a ese lugar. No estaban perdidos y no iban a ser abandonados. Tomás, el discípulo que menos temía admitir dudas o expresar preguntas, hizo la pregunta que probablemente estaba en la mente de los demás discípulos. Verso 5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Sí? En otras palabras, le dice Tomás: no conocemos el destino. ¿Cómo podemos saber la ruta? Entonces la respuesta de Jesús es asombrosa. Le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La respuesta es clara y es exclusiva. Nadie llegará al Padre de otra manera, debido a que Jesús ya les había dicho a sus discípulos que él y el Padre eran uno solo. Juan 10:30, ¿sí? Vamos a verlo. Si quieres, no es necesario que lo busques, es un texto muy pequeño. Si tienen Biblia por ahí, búsquenlo. Pero Juan 10:30 simplemente dice Jesús: yo y el Padre uno somos, ¿sí? Dice este texto: yo y el Padre uno somos, ¿sí? La respuesta de Tomás declara que él, Jesús, es tanto el destino como la ruta, ¿verdad? Porque ¿quién es el camino a qué? El camino al Padre, ¿no? O sea, ¿sí? ¿Y quién es el camino? Jesús. Entonces, Jesús viene a ser el destino y también viene a ser la ruta para llegar al Padre, ¿sí? El camino. Jesús no dijo que les mostraría un camino o simplemente allanaría el camino, sino él mismo es el camino. En el Evangelio de Mateo, en esa misma tarde, podemos ver que Jesús, después de que le dijo estas palabras a Tomás, también Jesús en un momento dado le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? O sea, realmente, ¿qué estaba preguntando Jesús? Jesús estaba preguntando al Padre si había alguna otra manera de salvar, redimir y acercar a la gente al Padre, ¿sí? Y si la había, Jesús suplicó que le ahorraran ese momento de pasar esa vergüenza. ¿Tú crees que Jesús no sabía todo lo que iba a pasar para poder expiar nuestros pecados? Claro, pues él sabía, porque él todos los años que estuvo también en esta tierra, cada año él celebraba la Pascua. Y él sabía que mataban al cordero y sabía que ese cordero, él era el cordero de Dios, y él sabía que él iba a ser muerto por los pecados del pueblo. Entonces, cuando Jesús llega al momento de ofrecerse, él dice: Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿sí? O sea, no sé exactamente, no nos dice la palabra si Jesús escuchó una voz del cielo. Yo creo que sí hubo una comunicación, porque dice que inclusive ángeles vinieron a ministrarlo, pero realmente podemos entender que Jesús, la respuesta que le fue dada a él fue: no, tú eres el camino, tú eres el único camino, tú eres el único medio por el cual el hombre puede acercarse al Padre. Tú eres el mediador entre Dios y los hombres. Tú eres ese camino. Nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Entonces Jesús realmente se convierte en ese camino al Padre, en esa escalera. No sé si has visto el significado de la palabra religión, pero la palabra religión significa precisamente el puente que hace un hombre para llegar a Dios. Pero por eso decimos que las religiones no pueden salvar al hombre, porque la religión, precisamente en su propio significado etimológico, nos lleva a pensar que es una escalera al cielo.
Es un puente que hace el hombre para construir esa comunión con Dios y los hombres. Pero no existe una palabra que pueda reflejar o que pueda hacernos llegar un medio en el cual el hombre pueda acercarse a Dios. Solamente Jesús es ese camino. Por eso Dios confunde al hombre cuando empieza a hacer esa torre de Babel que va a llegar hasta el cielo. El hombre pensó que por sus propios medios iba a llegar hasta el cielo. ¿Y qué hace Dios? Dice, no, eso no es bueno. No es correcto que tú construyas tu espacio hacia Dios. No es correcto que tengas una escalera al cielo. No es correcto que hagas un puente hacia arriba. Lo importante es acercarnos al camino. ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está ese lugar? Ese lugar es Jesús. Ese lugar, esa persona que nos lleva a Dios, que nos conduce a su propia presencia, es Él mismo. Él es el camino, ¿sí? La verdad, cuando hablamos acerca de la verdad, parece como si la mayoría de las personas en nuestro tiempo dijeran cada uno creer que la verdad, no hay una verdad absoluta. Muchas veces vemos en las escuelas o en las personas que dicen, bueno, esa es tu verdad, pero mi verdad es esta. Esa es tu manera de pensar, o inclusive ya hoy en día hasta se nos separa por generaciones. Tú eres de los boomers, tú eres de los millennials, tú eres de los de centennials o de diferentes generaciones en las cuales la gente empieza a decir es que tú te comunicas de esta manera, tú piensas de esta manera, tu tiempo es así, tú eres más tolerante, tú eres más antiguo, tú eres una persona que piensa de esta forma, como si la verdad se pudiera manipular. Pero la verdad es que Jesús dice, yo soy la verdad. Jesús no afirmó ser verdad, una verdad, ni ser su verdad. Jesús afirmó ser la verdad absoluta. Le dice Pilatos a Jesús, le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Te acuerdas cuando Jesús de repente llega con Pilatos y le dice que si su reino, que dónde estaba ese reino? Y le dice Jesús, pues el reino no es de esta tierra. Si yo quisiera, hubiera pedido a mi Padre y Él mandaría a que me defiendan. Y le dice Pilatos, ¿y qué es la verdad? Tenía Pilatos enfrente a la verdad hecha persona, ¿sí? Y Pilato, curiosamente, le pregunta, ¿y qué es la verdad? O sea, podemos tener tan cerca y tan lejos la verdad de nosotros, porque la palabra de Dios es verdadera. Dice el mismo testimonio de sí misma, dice que es como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. O sea, la palabra del Señor es limpia, es pura, es real. Lo que nos dice aquí no es una fantasía, ni un cuento de niños, ni un relato viejo que ya se hizo antiguo. La palabra de Dios es verdad. Y Jesús mismo, cuando habla, Él nos dice que Él es la verdad indiscutible, definitiva, eterna y suprema. No es que Jesús simplemente enseñe la verdad o que sus palabras sean verdaderas. Él lo hace y es la verdad. Jesús es la verdad encarnada. Su afirmación significa que debemos creerle, confiar en Él y someter cada una de nuestras verdades o pensamientos a su verdad absoluta. Por eso dice la palabra de Dios que sometamos nuestro pensamiento y nuestros pensamientos, nuestra mente a la verdad de Dios, a la verdad divina. ¿Sí? Confía en el Señor y Él hará. No confíes en tu propia prudencia, sino confía en Dios todos tus caminos, ¿sí? Y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Si nosotros nos acercamos a Él, podemos saber que estamos en la vida, en la luz, en la verdad. Y también nos dice la vida. El apóstol Juan comenzó su evangelio diciendo, en Él estaba la vida. Vamos a Juan 1, verso 4. Este mismo evangelio dice Juan. Juan 1, verso 4. Dice la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Lo terminó diciendo, vamos ahora a Juan, si me puedes llevar a Juan capítulo 20, en el verso 30 y 31. Juan 20.
Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Nos dice la palabra de Dios que de tal manera también, nos dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces nos dice la palabra de Dios que Jesús es vida y el autor de la vida. Vino a dar su vida por nosotros y para nosotros. ¿Sí? Sorprendentemente, la vida misma abrió el camino para que tuviéramos vida después de la muerte y vida a través de su muerte. Debido a que Jesús entró voluntariamente en una tumba, allanó el camino, es decir, el único camino al otro lado de la tumba para los que creen en él. ¿Sí? O sea, si nosotros esperamos tener vida eterna, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando hablamos de la vida, como vimos en este versículo, lo tienes nuevamente en Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, que nos dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué? Tengáis vida en su nombre. ¿Por qué? Porque Él es la vida, ¿sí? Él es el camino, la verdad y la vida. Nos dice también que se hizo muchas señales, muchas cosas que Jesús hizo, que dice inclusive que si se escribieran no alcanzarían los libros para anotar cada una de las cosas que Jesús hizo, pero aquí nos hace el énfasis de que las palabras que fueron escritas, el testimonio que está dicho acerca de Jesús, tiene un propósito muy definido. El propósito es creer, para que creyendo tengamos vida en su nombre, ¿sí? De esa manera Jesús nos da la vida, habiendo muerto, nos da también la vida en su nombre, para que nosotros podamos creer en Él, ¿sí? Podemos nosotros entonces entender hoy, precisamente a través de este mensaje, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otra vida, no hay otro camino, no hay otra verdad. Solamente Jesús nos puede dar ese camino, solamente Jesús nos puede dar la verdad y solamente Jesús nos puede dar esa vida eterna en su nombre. Por eso nosotros el día de hoy, bueno, muchas veces el mundo tiene una celebración especial para decir, bueno, Jesús murió la Semana Santa, pero nosotros realmente no somos personas que celebremos realmente la Semana Santa. A veces en esta semana me preguntaban acerca de eso, de que, bueno, los cristianos, ¿cómo debemos de celebrar la Semana Santa? Bueno, la Semana Santa es una celebración religiosa, al final de cuentas, una celebración católica que se ha creado para que la gente una vez al año recuerde quién es Jesús, recuerde acerca de su muerte, lo cual no tiene nada de malo recordar la muerte de Jesús, pero quiero ser muy claro en que nosotros los cristianos, no celebramos la Semana Santa como tal, porque nosotros celebramos todos los días a Jesús. Y todos los domingos celebramos que Jesús está vivo. Y todos los días nosotros vivimos de acuerdo a esa muerte. Y tenemos que creer en Jesús constantemente. No solamente es como cuando nosotros decimos, bueno, existe el 10 de mayo. Claro, existe el 10 de mayo y como mamás, yo creo que todas las que son madres aquí me pudieran decir, claro que me gusta que me celebren mis hijos el 10 de mayo, pero no les gusta en general a las mamás que solamente se acuerden un día de ellas en el año, ¿verdad? O sea, no es algo placentero que llegaran una vez solamente cada año tus hijos a decirte, ¡oh, mamá, gracias por esto! O te hicieran una comida. Y después de todo, en todo el año, nunca se acordaran de ti, o te ofendieran, o te hicieran cosas que te desagradan, o te ignoraran. Realmente no dirías, oye, qué padre que existe el 10 de mayo. En realidad, hasta en un momento dado, a Dios, cuando Él dice en Isaías, me molestan sus fiestas, me molesta que me hagan esas celebraciones, porque yo veo que su vida está llena de maldad. Yo veo que tu vida me ignora, con tus hechos me rechazas, me escupes.
no me gusta que hagas tus celebraciones, ya no las puedo soportar. ¿Sí? Entonces realmente cuando nosotros pensamos en Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, debemos de pensar en una vida que honre esas cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? O sea, no solamente un momento, un día, una celebración, un jueves al año que estemos viendo películas de que Jesús murió. Yo creo que no hay un solo actor, no hay una sola persona que pueda representar lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo a nosotros nos revela en nuestro corazón, que realmente Jesús murió por mí. Una persona no se va a salvar porque vea a un actor crucificado en una cruz. ¿Sí? O sea, no se va a salvar por eso. ¿Por qué? Porque Jesús murió por ti y ese sacrificio, solo ese sacrificio, fue el sacrificio perfecto, correcto, puro, que te puede salvar y que te puede limpiar de todo pecado. Una persona que muera, pues no mueren, pero una persona que llegase a morir por ti, no puede darte esa salvación. Entonces, honremos realmente a Jesús con nuestra vida, busquémoslo a Él como ese único camino y Él es el que nos puede dar esa salvación completa, perfecta y eterna. Amén. Vamos a orar, si nos ponemos de pie para terminar con esta reunión. Padre, gracias Señor por tu amor, por tu verdad, porque tú nos trazaste ese camino al Padre, ese camino perfecto que nadie nos puede enseñar, que nadie nos puede dar, solo tú, Cordero de Dios, perfecto, que tú veniste a morir, a salvarnos, a darnos vida en tu nombre, Señor. Tú eres el camino, tú eres esa verdad absoluta, eterna, que no está en este mundo, Señor. Hoy en día hay tanta confusión acerca de qué es lo correcto, qué es lo moral, qué es la verdad, qué es lo que no debe de hacerse uno o lo que sí. Padre, pero tú eres esa verdad absoluta, eres el camino, la verdad y la vida, no solamente en este mundo, sino una vida eterna, correcta, Señor, una vida que nos va a llevar hacia el cielo, al descanso eterno en tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Queremos seguirte, servirte, amarte, solo a ti siempre, Señor. Te amamos, te bendecimos. Gracias. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Gracias a todos los que han venido. Solamente volver a comentar acerca de